Bueno, buenas noches, bienvenidos a la primera clase teórica de metodología de la investigación en Psicología 1. Ya tuvimos un video anterior en el que yo les expliqué un poquito cómo va a ser la cursada, esta cursada tan especial, y ahora vamos a comenzar con las clases. Bien, en esta primera clase yo les voy a comenzar a desarrollar parte de la unidad 1 y de la unidad 2. ¿Por qué voy a empezar con las dos unidades en simultáneo? Porque la unidad 1 tiene algunos temas que son un poquito abstractos y si no avanzamos en palparlo con ejemplos más concretos, se nos va a hacer un poquito más difícil la comprensión. Entonces, por eso vamos a avanzar con la unidad 1 y con la unidad 2. De cualquier manera, quédense tranquilos y tranquilas, porque yo voy a ir avisando qué temas estamos viendo y cuál es la bibliografía que le corresponde. Bien, ¿cómo vamos a organizar esta clase? Yo voy a ir exponiendo los temas y va a haber un momento en que vamos a hacer algunos ejercicios. El primer ejercicio de cada tandita las voy a hacer yo con ustedes para mostrarles cómo entendemos la consigna, cómo se supone que tenemos que responder, y la idea es que ustedes pausen ahí el video, traten de hacer los ejercicios y si les surgen dudas, que concurran a los espacios de consulta, que en mi caso son los miércoles a las 18 horas, en un chat en el que estoy online, o que dejen la consulta en el foro, que queda permanentemente abierto en el espacio de teóricos, o también que escriban por mail a la casilla de la cátedra. Bien, vamos a comenzar ahora. Yo les voy a ir mostrando, bueno, unas filminas que preparé para esta clase, ¿sí? Y vamos a comenzar ya con la unidad 1, ¿bien? Bueno, el nombre de la materia ya la tenemos, ya me presenté, mi nombre es Valeria Holguín, ¿sí? Soy la profesora que va a tener a cargo esta materia. ¿Bien? Bien, la materia se llama Metodología de la Investigación en Psicología 1. Y lo primero que tenemos que poner en claro es qué es investigar. Es decir, todos los seres humanos en algún momento hacemos alguna actividad que podríamos llamar investigación. Por ejemplo, yo quiero hacer una nueva receta y entonces salgo y le pregunto a mi amiga, a mi vecina o a algún conocido cómo hacen esa receta, o también en ocasiones queremos saber sobre una persona y buscamos sobre esa persona en las redes. Bueno, de alguna manera todas esas actividades son investigar. Este es un sentido muy amplio de la palabra, ¿bien? ¿Podemos decir que es investigar? Sí, es investigar. Y podemos decir que al final de cualquiera de esos procesos, ¿sí? de bucear en internet, en las redes o con conocidos y familiares, yo obtengo como resultado algunos conocimientos que no tenía al principio de ese proceso. Bien, sin embargo, no todas las investigaciones podrían considerarse científicas. Bien, ¿por qué? Para que sean consideradas investigación científica, hace falta que sigan el método. Y justamente de esto va esta materia, sobre este método que es el método científico. El método científico tiene una primer característica que nosotros vamos a señalar, que es la sistematicidad, ¿sí? La sistematicidad hace referencia a que se siguen siempre unos pasos, ¿sí? Que ya vamos a ver que tienen un orden, una secuencialidad, ¿sí? Pero bueno, entonces, no cualquier investigación es científica y solamente vamos a llamar investigación científica aquella que sigue o aquellos conocimientos que son obtenidos siguiendo este método. Como decíamos más temprano, entonces hay muchos tipos de conocimiento en nuestra sociedad. Cada uno de nosotros, cuando tiene un problema, ¿sí? o una situación que le llama la atención o que desconoce, ¿sí? recurre a distintas fuentes de conocimiento. Acá ustedes ya lo estudiaron en psicología general y siempre se nombra ese primer laboratorio de Wundt, donde ocurrió algo que marcó
un antes y un después en la historia de la psicología, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué hizo Wundt? Bueno, Wundt delimitó un objeto de estudio para la psicología, que fue la conciencia, y aplicó por primera vez el método científico, ¿sí? Que era el método que las otras disciplinas consideraban como válido. Entonces, a partir de ese momento, la psicología empieza a ser considerada ciencia. Por eso nos termina uno, y estoy anticipándome un poquito a los temas que vamos a desarrollar después, vamos a hablar de historia de la psicología, pero en realidad vamos a mirar de esto que ustedes ya han visto. Vamos a enfocarnos en cómo ha sido el método, ¿sí? Que ha ido empleando cada una de estas teorías. ¿Bien? Volvíamos entonces y decíamos, bueno, hubo un momento que la psicología no era ciencia, actualmente la psicología está en ese conjunto que pusimos dentro de lo que consideramos conocimiento científico, ¿bien? Y va a obtener su valor, ¿sí? por ser adquirido de una manera distinta de los otros conocimientos. Aquí en su valor. Hablamos del conocimiento, nosotros tenemos entendimiento que no es de la humanidad, sino a un ser superior que genera unos planes para que los humanos estén atravesando pruebas, ni nada por el estilo, ¿sí? El conocimiento adquiere su valor de otra manera. En el caso de yo más temprano, cuando yo digo difusión, la de grabar el disco, me dicen, bueno, sí, a nivel simple funcionó, o yo en un momento que estaba un problema parecido, lo hice y también ayudó. Y entonces, de boca en boca, el hecho de que haya funcionado a mi amiga, a mi vecina y a su abuela, de alguna manera le genera un plus que me hace creer que ese conocimiento tiene valor. ¿Bien? Y hemos nombrado el conocimiento religioso, el popular y el científico, porque estamos haciendo alguna especie de descripción. Pero podríamos nombrar que también hay muchos otros. ¿Bien? El conocimiento científico decíamos que se obtiene por seguir sistemáticamente, y acá vuelvo a marcar ahora, sistemáticamente, ¿sí? Un conjunto de pasos. ¿Cuáles son esos pasos? Bueno, ustedes también los deben conocer, los habrán visto, por ejemplo, en la escuela secundaria, que comienza siempre el se hace una pregunta, que son importantes, y con ellos puede generar una posible respuesta, esa respuesta sería la hipótesis, ¿bien? Es decir, se pregunta, ¿qué hace que las personas empiecen a sentir cosas raras cuando están en aislamiento? Bueno, una respuesta es que empiezan a tener sensaciones raras porque tienen menos interacción social, ¿sí? Ahí yo ya tengo una hipótesis. La menor interacción social hace que aumenten las ideas poco fuertes, ¿bien? Luego se pone a prueba esa hipótesis como recopilando información, ¿bien? Y luego de que se enfrenta la hipótesis a las pruebas, yo tengo bien varios caminos, que puedo desechar completamente la hipótesis, puedo encontrar apoyo para mi hipótesis, o puedo de alguna manera reconsiderarla y a veces reconsiderar también la teoría que me ayudó a pensar en esa hipótesis. El último paso es muy importante, es cuando un investigador comparte los resultados de su investigación. Hizo todos estos pasos, ¿sí? Y al final, y esto es muy importante, debe comunicar esto que encontró. ¿Cómo lo comunican? Bueno, yendo a congresos, exponiendo sus trabajos, en pósters, en paneles, ¿sí? O a veces también se escriben artículos para revistas científicas. ¿Bien? Nosotros acá voy a abrir un pequeño paréntesis, ¿por qué? Porque en el trabajo práctico que ustedes van a hacer en las comisiones de trabajos prácticos, van a analizar un informe de investigación. Nosotros acostumbramos, en el medio, se acostumbra a llamar directamente papers, ¿sí? ¿Qué es un paper? Es el informe de que ya se hizo todo este proceso, ¿sí? Entonces ustedes en la comisión de trabajos prácticos, cuando vayan la semana que viene, van a encontrar, el profesor les va a dar un paper para que analicen en grupo, y entonces ustedes van a tratar de entender cómo fue el proceso anterior que se ve plasmado en este producto que es este informe, ¿sí? En los teóricos vamos a ir en el sentido contrario. La unidad 2, la 3, empiezan desde este momento en que se origina la pregunta, ¿sí? Y va corriendo el proceso hasta que se llega al informe, ¿sí? Cerramos acá el paréntesis del trabajo práctico que van a hacer en las comisiones, que ya le van a explicar sus docentes, ¿sí? Y acá tenemos los pasos del método científico. Y vuelvo a remarcar, este método es sistemático, es decir,
debe seguirse, ¿sí?, paso por paso. La segunda característica que vamos a mencionar del método científico es la replicabilidad. Bien, ¿qué significa la palabra replicabilidad? Bueno, es la posibilidad que tiene un estudio de ser replicado o repetido. Para eso, los investigadores acostumbran escribir con mucho detalle cómo hicieron esa investigación, de tal manera que si otro investigador más adelante quiere hacer la misma investigación, puede seguir ese mismo paso a paso y se espera que llegue a los mismos resultados. Entonces, en la medida que un investigador investiga un fenómeno y llega a unos resultados, y otro hace los mismos pasos y llega a lo mismo, bueno, entonces, ¿qué ocurre? Empieza a generarse cierto acuerdo o cierto consenso en la comunidad científica de que esas ideas son realmente válidas. Bien, vamos a, recién hicimos una línea histórica y dijimos, bueno, pero la psicología no era antes ciencia. Bueno, vamos a considerar también que actualmente hay algunos fenómenos que quedan fuera de la psicología, ¿sí? Algunos fenómenos que no han sido factibles o que no se ha podido estudiar con el método científico. Bien, acá tenemos algunos ejemplos de temas que a los que estudiamos psicología nos encanta leer, ¿sí? Siempre nos fascinamos con el tema de los fantasmas, por ejemplo. Y entonces, una persona, vamos a suponer que visita un lugar, un castillo, y entonces vuelve y dice, en ese castillo vio un fantasma. Entonces se arma todo un equipo para ir con cámaras, con luces, con rayos infrarrojos, etcétera, para detectar el fantasma, pero justo ese día el fantasma no aparece. Bien, entonces este es el punto al que yo quería llegar, con que todos estos fenómenos no son replicables, ¿sí? Es decir, una persona va al castillo, observa el fantasma. Ahora, cuando se intenta reproducir ese fenómeno, el fantasma no aparece, ¿sí? Entonces no se puede replicar, y por eso ahí todos estos fenómenos quedan por fuera de lo que consideramos científico. ¿Bien? Yo les decía que hasta acá estamos desarrollando algunos temas de la unidad 1 y que estaba tomando yo el texto de León y Montero. Bien, ahora vamos a tomar, para complementar, la ficha de cátedra que escribimos la profesora Ana Gómez y yo, Valeria Holguín, ¿sí? Esta ficha de cátedra trata de explicar algo que ocurre en investigación, no solo en el caso de la psicología, sino de todas las ciencias sociales, en que hay dos enfoques con los cuales se puede trabajar, ¿sí? Por lo menos dos. El enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Acá yo quisiera otra vez abrir un pequeño paréntesis para hacer una relación con el plan de estudios. En el video anterior yo les conté que esta materia tiene una correlativa posterior, que es la metodología de la investigación en psicología 2. Bueno, la 1, esta que van a ver acá conmigo, es la versión cuantitativa. Y en la otra ustedes van a ver metodología cualitativa. Bien, vamos a mirar cada una, ¿sí? Pero antes yo les quisiera anticipar y los quisiera prevenir, porque muchas veces se presenta la metodología, una de las dos, no sé, por ejemplo, la quanti como la que realmente vale, o la quali como la que realmente vale. Y en realidad las personas, ¿sí?, que nos formamos en psicología y queremos generar conocimientos en psicología, debemos recordar que nuestra misión es poder ayudar a resolver los problemas que surgen en la sociedad, los problemas que tienen las personas. Entonces, la idea es que ustedes adquieran herramientas de los dos tipos, tanto quanti como quali, y que el día de mañana puedan aplicarlas a las dos o a la que sea más adecuada para el fin que necesitan en ese momento, ¿sí?
Vamos a mirar cada una y yo después les voy a contar que existe una tercera opción. Pero primero vamos a comenzar con esta pregunta que dijimos recién. ¿Hay una que sea más válida que la otra? ¿Los dos son modos de hacer ciencia? Bueno, los dos son modos de hacer ciencia, las dos son igualmente válidas, ¿sí? Porque ambas siguen el método científico, observan fenómenos, los evalúan, generan suposiciones o hipótesis, las ponen a prueba, si esas pruebas apoyan la hipótesis la toman, si no se descarta, y así todo lo que ya hemos conversado. Bueno, ¿cuál es la diferencia? El método Quanti y el método Quali tienen los dos distintas propiedades o distintas características que nos van a dar unas posibilidades y no tanto van a restringir otras, ¿sí? Y a mí me gusta mucho esta imagen de las dos lámparas, ¿sí? Que nos imaginemos esto como dos lámparas. Una lámpara más baja que nos permite una luz mucho más focal en un lugar y otra lámpara que alumbra desde más lejos, pero que permite mucha más, otra visión, ¿sí? Y de alguna manera, fíjense que esta primera idea nos va a ayudar a entender. El proceso Quanti es un proceso que podríamos ver graficado en esta línea que ustedes tienen a la derecha de la pantalla, que fíjense que es una línea bastante clarita, una flechita bastante clarita, ¿sí? Que comienza cuando un investigador genera un problema, ¿sí? En el proceso Quanti, cuando el investigador genera un problema, lo recorta, ¿sí? Hace una investigación y dice, bueno, voy a investigar específicamente este tema, ¿bien? Volvamos al ejemplo de lo que nos pasa a las personas en el aislamiento y podría decir, bueno, lo que ocurre es que a mayor cantidad de días de aislamiento empieza a subir la ansiedad, ¿sí? Entonces voy a revisar la literatura, encuentra algunos elementos que le ayudan a suponer eso, y entonces genera una hipótesis, ¿sí? La hipótesis sería la que yo les acabo de decir. A mayor cantidad de días de aislamiento sube la ansiedad. ¿Bien? Va a diseñar un modelo para poner a prueba esta hipótesis. ¿Cómo puede ser que yo a las personas les haga primero unas preguntas, le aplique un cuestionario en el que les diga, a ver, del 1 al 7, el primer día de aislamiento, ¿sí? ¿Qué tan ansioso se siente siendo 1 nada ansioso y 7 completamente ansioso, ¿sí? Y luego de una semana vuelvo a repetir, ¿sí? La persona el primer día, dice, bueno, del 1 al 7, la verdad que me siento en un 2 o en un 3, el día 8, por ejemplo, después de una semana, me dice, bueno, hoy me siento de 5, ¿sí? Fíjense que de esta manera las personas me están hablando de su ansiedad, pero lo están escribiendo como números, ¿sí? Entonces, en el proceso cuantitativo, y este es el rasgo fundamental, se recolectan datos en forma numérica. Todas estas personas van a estar midiendo su propia ansiedad y van a colocar unos numeritos, ¿sí? Cuando yo tengo ese montón de numeritos, porque esto se lo tomé a un montón de personas, yo necesito algunas formas matemáticas de poder procesar toda esa información. ¿Bien? A veces estas formas matemáticas son muy sencillas. Yo podría sumar todos los números, ¿sí? Por ejemplo, si le hice la pregunta a 10 personas, sumo lo que cada una siente en el primer día de aislamiento y lo divido por 10, por la cantidad de personas, y de esa manera saco un promedio, una media de cómo está el grupo al principio del aislamiento. Y repito el procedimiento estadístico con el día 8. ¿Sí? Entonces de ahí tengo dos medidas, yo comparo esas medias y veo si la ansiedad en líneas generales subió, bajó o se mantuvo igual. ¿Sí? El proceso que se sigue en el enfoque es un proceso deductivo, como acabo de explicar, y el experimentador busca de alguna manera no involucrarse con el fenómeno de estudio y mantener cierta distancia, cierta objetividad. Luego, los resultados que se encuentran, ¿sí? Se espera que puedan generalizarse a toda la población, no solamente a estos 10 que yo estudié, sino que, bueno, yo estudié estas personas, pero se supone que algo igual pasa en las mismas condiciones. Entonces, el ideal del método Quanti es la
generalización de los resultados. Veamos ahora el proceso quali. Bueno, ya el gráfico es distinto, ¿sí? Recién teníamos una línea, ¿sí? Una flechita bien que descendía desde un paso hacia el siguiente. Bueno, en el proceso quali, el proceso, ¿sí? No está tan definido y es más flexible. Esto quiere decir que el investigador muchas veces se puede mover entre los momentos, ¿sí? Plantea un problema, observa la realidad, revisa literatura, vuelve a observar la realidad, propone una teoría, y así, ¿sí? Hasta que en algún momento más adelante van surgiendo las hipótesis. Es decir, las hipótesis no surgen al principio como en el proceso quanti, sino que las hipótesis muchas veces surgen durante el proceso de investigación o muchas veces al final como una conclusión. ¿Bien? Decíamos que en el proceso quali no hay manipulación de la realidad, es decir, se tratan de estudiar los fenómenos alterándolos lo menos posible. Se trata de mantener el fenómeno intacto, ¿sí? Y lo que se recolectan no son números. Bien, vamos a pensar de nuevo en nuestro ejemplo de la ansiedad y el aislamiento. Bueno, yo podría preguntarle a las personas directamente que me digan en palabras, ¿cómo te sentís el primer día de aislamiento? ¿Qué ideas estás teniendo? ¿Cuáles son tus principales temores? ¿Bien? Y vuelvo a repetir ese cuestionario al final. Entonces, lo que yo recolecto no son números, lo que yo voy a recolectar son descripciones de sensaciones, ideas, temores, creencias, etc. ¿Bien? Para poder procesar toda esa información, yo no voy a usar ahora métodos estadísticos. El proceso quali utiliza estilos, análisis de datos de tipo descriptivos e interpretativos. ¿Bien? Y por último, cuando en el proceso quali se llega a una idea, a una conclusión, ¿sí? No se espera que eso sea válido para toda la población, porque normalmente se cree que esto es particular de cada grupo, ¿sí? Entonces se aclara muy bien que se trabajó con un grupo específico y se dice que eso es válido solamente para el grupo estudiado. ¿Bien? Yo les contaba antes que existen gente que se queda como, bueno, yo soy quanti y esto es lo único que vale, o gente que se pone la camiseta de quali y esto es lo único que vale, ¿sí? Pero existen también algunas opciones, ¿sí? Que son las de combinar el diseño quanti y el diseño quali. Y esto se llama diseños mixtos. ¿Bien? ¿Cómo sería un ejemplo? Bueno, ¿vieron los dos ejemplos que yo les di antes? Bueno, los combino. Primero le digo a la persona, del 1 al 7, ¿cómo puntuaría hoy su ansiedad? ¿Sí? Uno, escribir un número. Bueno, cuénteme, ¿qué está viendo? ¿Qué está pensando? ¿Con qué fantasea? ¿Cuáles son sus temores? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Y entonces de esa manera recolecto tantos datos numéricos como estos otros datos que tienen que ver con creencias, ideas y significados que dan las personas al aislamiento. ¿Bien? Para este tema dijimos que es diseños quanti, quali y mixto. Vamos a hacer ejercicios. Yo voy a aprovechar acá para contarles que este es el tipo de pregunta que normalmente nosotros hacemos en el parcial. Y tenemos nosotros la idea de que no alcanza con un que pueda reducir una emisión. ¿Sí? Ustedes van a tener que aprender las emisiones, pero también van a tener que aprender a razonar a partir de esa teoría. Entonces, van a hacer ejercicios como estos, ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿sí? Nos aparece un resumen de una investigación. ¿Sí? Dice, realizó un estudio que como si se pueden mejorar estrategias de resolución de problemas en estudiantes con dificultades de aprendizaje. Para ello se evaluó a los alumnos en una escala del 1 al 10 en sus pruebas de matemáticas. Se les enseñó estrategias de resolución de problemas y se los volvió a evaluar en una escala del 1 al 10. ¿Bien? Y la consigna me pedía a mí que identifique si esto es quanti, quali, mixto, y que fundamente mi decisión. Bien, entonces acá yo tengo que poder ver esos elementos que aprendimos sobre cada uno de los enfoques. Bien, y yo podría
rápidamente mirar y decir, bueno, le están pidiendo a los alumnos que coloquen un número, ¿sí? Sobre las pruebas de matemáticas. Entonces, o a los docentes que coloquen un número sobre los alumnos, perdón. Entonces ellos van a recolectar datos en forma numérica. Entonces eso ya me hace pensar en un enfoque cuantitativo. Si recolectan datos en forma numérica, van a necesitar procedimientos estadísticos para poder analizar esa información. Bien, otra forma también que yo tengo de pensar este mismo resumen es que ellos generan la hipótesis al principio, cuando creen que esa estrategia va a ayudar a los estudiantes. Y luego, lo que viene después es que la pusieron a prueba. Entonces, eso me da también idea de que es un proceso cuantitativo. Bien, fíjense que hay dos formas distintas de argumentar por qué yo estoy diciendo que es un proceso cuantitativo. Bien, por eso algo que es que uno fundamenta de un modo y está bien, y otro fundamenta de otro y también puede estar bien, ¿sí? Esto porque a veces dicen, bueno, lo escribimos distinto, ¿cuál tenía razón? Bueno, capaz que los dos, porque uno hace foco en una cosa y otro en otra, y las dos serían igualmente válidas. Lo importante es que puedan, que ustedes conozcan la teoría y que puedan razonar y argumentar sobre eso. ¿Bien? Bueno, yo acá les voy a dejar estas filminas, se las voy a dejar en PDF en el aula de los teóricos, ¿sí? Con otros ejercicios más para que ustedes puedan revisar este tema. ¿Bien? Vamos a pasar ahora y vamos a comenzar con otros temas de la unidad 2, ¿bien? Y esto que yo voy a trabajar ahora lo estoy tomando de un texto de Hernán Sampieri, ¿sí? Que es un manual que nosotros usamos mucho en esta materia, que es un manual muy usado en metodología de la investigación, y puntualmente esto que vamos a trabajar hoy es el capítulo 3, ¿sí? Vamos a empezar hoy y vamos a continuar la semana que viene. En el capítulo 3, Hernández Sampieri nos sitúa en el momento en que nace una investigación, ¿sí? Volvemos al principio de todo el proceso. Normalmente pasa que un investigador, por ejemplo, un psicólogo, empieza a observar un fenómeno, vamos a suponer que es un psicólogo que atiende personas, y a raíz del aislamiento empieza a encontrar que la gente tiene cierto malestar, empiezan con ciertos síntomas, empiezan con dificultades para dormir, ¿bien? Y entonces empieza, bueno, de toda esta idea, ¿sí? La tenemos que poder precisar. Decíamos que en el enfoque cuanti los temas de estudios sí son siempre muy bien acotados o recortados. ¿Bien? Y entonces va a tener que hacer esto que vamos a llamar planteo del problema. Y me gustaría señalar que acá la palabra problema va a tener un significado distinto del que tiene normalmente en la calle, que usamos cotidianamente. Porque el problema es cuando el investigador logra afinar y estructurar esa idea, ¿sí? ¿Qué significaría afinarla y estructurarla? Bueno, debe poder plantear este tema de investigación, ¿sí? Expresando, ¿sí? Alguna relación entre variables, ¿sí? Por ejemplo, puede ser en el caso del aislamiento y la ansiedad, ¿sí? Que el mayor aislamiento hace subir la ansiedad, ¿bien? No debe ser ambiguo y debe ser posible que se realice una prueba empírica. ¿Por qué esta aclaración? Porque muchas veces hay muchos temas que son muy interesantes, pero que no son los métodos que él maneja. Entonces, vamos a ver un poquito a retomar el tema de la elección. ¿Sí? Hay estudios distintos, ¿sí? Como han visto a Vygotsky, a Piaget, a Wundt, los psicólogos de psicología cognitiva procesando la información, ¿sí? Que han seguido distintas formas de método de estudio, ¿sí? Y en el enfoque cuantitativo, ¿sí? Nosotros podemos marcar la observación como una de las formas para estudiar los fenómenos psicológicos. Y acá vamos a recordar lo que decían los conductistas. Si algo no se puede estudiar, entonces no puede ser objeto de estudio. Por eso ellos justamente tomaron la conducta. Wundt, por su parte, utilizaba la introspección, ¿recuerdan? Que era esta
descripción que hacían los investigadores de todas las ideas, las sensaciones, las imágenes que iban ellos experienciando frente a un fenómeno. ¿Bien? Por otro lado tenemos la experimentación, y acá experimentación en psicología no significa hacerle nada a las personas como cables, o simplemente el ejemplo que acabamos de ver recién en el ejercicio, ¿sí? De que se hace que las personas, de que un grupo aprenda a resolver los problemas con un método y otro grupo de otra manera. ¿Sí? Y un tema que tal vez no conocen, que yo les voy a introducir y la vamos a retomar más adelante, es lo que hace la psicología cognitiva con lo que se llama modelado. ¿Qué es modelado? Bueno, el modelado está emparentado con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque implica recolectar datos, ¿sí?, de las personas, y para poner a prueba la hipótesis, lo que se hace es tratar de reproducir esto en un programa computacional. Y luego, si el programa computacional arroja los mismos resultados que las personas, entonces esa teoría tiene validez. Pero este es un tema que vamos a retomar. Pero de alguna de todas estas maneras, el tema tiene que ser factible de poder ser estudiado, ¿sí? Si no, no puede ser elegido como tema de investigación. Y decíamos entonces que iba a tener que generar el problema. ¿Y qué es problema en psicología, en metodología de la investigación? Es justamente cuando se pueden describir estos elementos. En primer lugar, ¿qué objetivo u objetivos va a tener el estudio? ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta que se hace el investigador? ¿Para qué se va a hacer? Es decir, la justificación, si se puede llevar adelante, y esto es la viabilidad, y cuál es la evaluación que se ha hecho de lo que se conoce y no se conoce en el tema anteriormente. ¿Bien? Bueno, yo acá les nombro todos estos elementos. En la clase de hoy vamos a terminar de ver nada más que los dos primeros, ¿sí? Pero ustedes avancen en la lectura de todo el capítulo y la semana que viene vamos a terminar de ver este tema. Bien, en primer lugar dijimos el primer elemento son los objetivos de la investigación. Un objetivo es qué es lo que quiere hacer el investigador. Bien, los objetivos de investigación pueden ser, por ejemplo, indagar sobre el uso que hacen los estudiantes de las redes sociales, ¿sí? Podría ser también describir las sensaciones que tiene un estudiante durante un examen. Otro ejemplo de objetivo podría ser comparar las ideas de un grupo que rinde su parcial desde la casa, de manera online, y uno que rinde en la facultad de manera presencial, ¿sí? Todos los objetivos, o a veces un mismo estudio puede tener más de un objetivo, pero los objetivos deben ser congruentes entre sí, ¿sí? Y por otro lado, los voy a reconocer porque fíjense que siempre empiezan con un verbo en infinitivo. ¿Qué es un verbo en infinitivo? Un verbo sin conjugar. Como por ejemplo, indagar, describir, comparar, explicar. Yo quiero comparar, yo quiero indagar, yo quiero describir. ¿Sí? Entonces, esos son objetivos de elección. Ahora vamos a tomar para completar un poquito este tema el texto de Arias y Holgado, ¿sí? Que distingue entre objetivos básicos y objetivos aplicados. Bien, a veces no se sabe mucho sobre un tema, bien, por ejemplo, no se sabe sobre, o en algún momento de la historia de la psicología, no se sabía muy bien cómo era el funcionamiento de la memoria, cuáles eran considerados fallos normales de la memoria, cuáles daban cuenta de que había una patología. Y entonces, en ese momento, sobre ese tema, se hace lo que se conoce como investigación básica. La investigación básica, al finalizarse, solamente, y eso es mucho, ayuda a contribuir a conocer sobre un tema. ¿Bien? Es decir, el día que se terminó la investigación, vamos a suponer que yo hice una investigación sobre la memoria y los olvidos de las personas, ¿sí? Cuando se termina mi investigación, yo sé más sobre la memoria. ¿Bien? Luego, muchas veces viene otro momento
que es complementario, que tiene que ver con ayudar a las personas que tienen un problema, por ejemplo, un problema de memoria. Entonces, en ese momento ya la acción para resolver un problema práctico. Por ejemplo, las personas que empiezan con pérdida de la memoria. Y entonces yo quiero poner a prueba si una estrategia, ¿sí? Como puede ser ayudarlos colocando rótulos en los objetos, ¿sí? Ayuda a esas personas. Bien, entonces normalmente los objetivos más bien básicos tienen, empiezan con verbos como describir, indagar, ¿sí? Y los objetivos más aplicados normalmente implican poner a prueba, ¿sí? Por ejemplo, la efectividad de un tratamiento, ¿sí? Puede ser un tratamiento para una patología, puede ser un programa para mejorar el clima laboral en una empresa, puede ser una estrategia de enseñanza para unos estudiantes con unas dificultades, etc. ¿Sí? El segundo elemento que vamos a ver en la clase de hoy es la pregunta de investigación. Y la pregunta de investigación es la pregunta esa que se hizo el investigador de ¿qué es normal? ¿Sí? ¿Y qué no es normal, por ejemplo, en la memoria? ¿O solo los fallos en la memoria, los olvidos, son normales todos o algunos de ellos? ¿Sí? Bueno, es esa pregunta que se hace el investigador y que, bueno, es esperable que sea precisa y que va a dar lugar a una posible respuesta. Y esas respuestas son lo que nosotros conocemos como hipótesis, ¿sí? Por ejemplo, algunos fallos de la memoria son normales, ¿sí? Y eso es una hipótesis, o son esperables. Y algunos fallos de la memoria no lo son. Hipótesis número 2. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ahí yo tenía dos preguntas en esa. Vamos a retomar nuestro ejemplo de las personas en aislamiento. Y entonces yo puedo decir, a medida que pasan los días, esta es mi pregunta, a medida que pasan los días, ¿sube la ansiedad o cambia el estado ansioso de las personas? Y entonces una hipótesis, una respuesta a esa pregunta sería que a mayor cantidad de tiempo, mayor ansiedad, ¿sí? Entonces, ahí vemos como el segundo elemento, ¿sí? La pregunta de investigación, ya nos da lugar a una hipótesis, ¿sí? Las preguntas deben ser preguntas reales, ¿sí? No preguntas bobas, como a veces decimos, bueno, ¿sale el sol todas las mañanas? Bueno, sí, ya todos sabemos que sale el sol. Y esto es muy importante porque es costoso, vamos a poner un montón de gente a trabajar, ¿sí? Un equipo de investigación, vamos a molestar a un montón de gente para que conteste nuestras preguntas, entonces no deberían conocerse las respuestas, ¿bien? Otra característica es que dijimos tiene que poder derivarse alguna prueba empírica. En tercer lugar, y acá vamos a comenzar con un tema que vamos a retomar la semana que viene, una pregunta de investigación debe poder, dijimos, relacionarse a un modo de tomar información de manera empírica, y eso debe implicar medios éticos. ¿Por qué? Porque hay principios éticos que los psicólogos debemos respetar en todas las áreas de la psicología. Pero específicamente en esta metodología de la investigación hay algunos principios éticos que vamos a estudiar como parte de la unidad 1, ¿sí? Y que es muy importante que cuidemos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos, bajo ningún punto de vista, generar ningún daño a las personas para estudiar, ¿sí? Yo puedo tener una pregunta buenísima, por ejemplo, si a las personas que pasan por un robo a mano armada les baja la autoestima. La pregunta puede ser buenísima, pero yo no puedo hacer que roben para que yo después ir a estudiarlos, ¿sí? Porque no puedo generarles ningún malestar, ningún daño. Tengo que buscar otra forma de estudiar ese mismo fenómeno. Bien, otros de los requisitos que el autor nos señala para las preguntas es que sean claras y que aporten realmente conocimiento, ¿sí? Porque vuelvo sobre esta idea, hacer una investigación implica muchísimo
costo de personas, de equipos trabajando y también para las personas que participan. Bien, acá tenemos otra tandita de ejercicios, bien, y acá yo les he enumerado algunas variables y ustedes tendrían que tratar de pensar posibles preguntas de investigación, ¿sí? Al igual que en el ejemplo anterior, voy a hacer la primera con ustedes. Tengo dos variables, solución de problemas y discapacidad intelectual, ¿bien? Entonces yo tengo que escribir preguntas de investigación, ¿sí? Y mi pregunta tendría que poder relacionar esas dos variables. Entonces acá yo podría decir, las personas con discapacidad intelectual, ¿pueden resolver satisfactoriamente sus problemas? Otra pregunta podría ser, ¿las personas con discapacidad intelectual solucionan los problemas de la misma manera que las personas que no tienen discapacidad intelectual? Bien. Otra pregunta podría ser, ¿hay mayor o mejor solución de los problemas a medida que la discapacidad intelectual es menor? ¿Sí? Bueno, fíjense que estas son todas preguntas con el mismo par de variables, ¿sí? Ustedes traten de escribir preguntas, ¿sí? Vamos a ver cuáles de estas podrían llegar. Bueno, hasta acá la clase de hoy, y acá lo que yo les dejo son las referencias bibliográficas de la clase. Se las voy a repasar para cerrar y les voy a decir qué tomamos de cada uno de estos textos. El texto de Arias Holgado, ¿sí? Fernández Serra, Perona Garcelán, ¿sí? La tomamos para esta distinción entre psicología básica y psicología aplicada. Ese texto tiene mucha otra información en la que no nos vamos a detener. Simplemente tomen de ahí esa distinción, psicología básica y aplicada. La ficha de Gómez y Holguín es una ficha de cátedra en la que está bien conciso el tema del enfoque quanti, quali y mixto. ¿Bien? El texto de León y Montero lo tomamos para la primera parte de la clase, donde vimos conocimiento científico, los pasos, las características, etc. Y luego empezamos con este capítulo de Hernández Sampieri, que es el capítulo número 3, ¿sí? En el que estuvimos viendo problema de investigación, ¿sí? Y alcanzamos a ver los dos primeros elementos, objetivo y pregunta. ¿Bien? Bueno, hasta acá para esta semana está muy bien. La semana que viene vamos a continuar entonces con estos algunos temitas que yo ya de unidad. ¿Bien? Bueno, vuelvo a repetir, cualquier duda, está la clase de consulta, el foro, la casilla de correo, y les voy a pedir, por último, que contesten la encuesta que nosotros hicimos para estudiantes, para ver si tenemos que ajustar algo de la propuesta que hicimos para ustedes. Bien, bueno, les felicito, muchas gracias por acá.